salimos en el barco y llegamos a Inglaterra, bien, el paseo muy bien. Cuando llegamos a Inglaterra, entramos en Southampton y el recibimiento de los ingleses fue extraordinario. Extraordinario. Estaban esperándonos en el puerto mucha gente, y entre ellos los de Salvation Army, que era una sociedad creada después de la Primera Guerra Mundial, que atendía a los heridos de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Tenían su uniforme y todo, y desde el muelle los ingleses nos tiraban al barco bombones, bueno, y todos allí. Allí, antes de salir del barco, nos hicieron otro reconocimiento. Y todo aquel que tenía alguna señal de algo, por ejemplo, granos o lo que fuere, o alguna otra cosa, o una enfermedad, le ponían una etiqueta azul. Y los separaban, si eran hermanos, los separaban de los hermanos. Y se armaba el gran guirigay, que no se querían separar. Bueno, los que no teníamos nada, nos ponían una etiqueta blanca. Y así de allí nos llevaron al campamento donde estaba montado todo por los Boy Scouts, que estaba dividido en 3 bloques grandes. Uno era, y a medida que íbamos llegando, nos daban un tanque con asa y un bollo de pan, a medio comer. Y nos iban metiendo, según íbamos llegando, en las tiendas de campaña. 7 en cada tienda de campaña. Cuando estábamos ya allí asentados todos, y llegamos, había un autobús que era la emisora, y de allí nos daban todas las instrucciones, ponían la música y todo, y estaba regentada por los sacerdotes que habían ido de Bilbao, la emisora esa. Entonces, al mes de llegar allí, es cuando cayó Bilbao. Y estos sacerdotes dieron la noticia. Y había, bueno, antes de eso te voy a contar. Todos los días había que limpiar la tienda de campaña, recoger las colchas, levantar los bajos, dejarlo todo bien limpio. Y a la tienda de campaña que hacía mejor le daban siempre algún premio, eran caramelos o tal. Y siempre ganábamos, te voy a decir, vamos a decir, los nacionalistas. Siempre. En cambio, los rojos no ganaban nunca. Entonces empezaron los celos. Y empezaron a meterse con nosotros. Incluso durante la noche soltaban las tiendas las cuerdas y nos tiraban las cámaras. Entonces, ¿qué hicieron? Separárselos. Como estaba en 3 bloques, separaron todos los nacionalistas y los rojos en otros sitios, para que no hubiera líos. Y además allí nos llevaban los que íbamos a misa, los nacionalistas. Los nacionalistas son los que van a misa. En el centro había una capilla muy grande, una tienda de campaña que hacía de capilla, y allí vino hasta incluso el obispo una vez, y armaron un guirigay los rojos, te voy a decir los rojos, porque al obispo se metieron con él, bueno, un pequeño follón, siempre tenían líos con ellos. Y a medida que pasaba el tiempo, bueno, la gente se volcó en el campamento, la gente inglesa acudía al campamento, estaban todo el campamento rodeado, había una valla de espinos para que no pasaran, y nos daban lo que queríamos. Bueno, no te digo nada con la moneda vasca. Se pegaban por tener monedas del gobierno vasco, se pegaban. Bueno, nos dejaban la bicicleta, aunque le dábamos la bicicleta pinchada, no le hacían nada. Fue tal la aglomeración que había,
que tuvieron que montar un rumor de que había tifus. Entonces no dejaron venir a la gente. Y ya no había tifus, pero dijeron eso. Bueno, a medida que iba pasando el tiempo, nos iban sacando de allí en grupos a colonias de fuera. Y ahí también te tengo que decir, yo lo digo siempre, la forma de forzar de la gente que no tiene una formación cristiana. Mandar un grupo a una casa en la desembocadura del Támesis, de la Salvation Army, un grupo de chavales, 50 o 60 años, y claro, cuando salías del campamento, donde ibas, tenían que estar en cuarentena, sin salir de allí. Y estos se rebelaron contra ellos para que se marchaban de la casa, la policía estaba recogiéndoles siempre. Era tal la fama de cogión que entró en el campamento todo eso. Y no queríamos que volvieran, porque querían devolverles. No queríamos que volvieran. A nosotros en el campamento, los que estaban, porque yo también desarrollé mucho allí, cuando llegué allí, desarrollé de tal forma que la ropa que yo llevé, al cabo de 15 días casi ni me valía. Tuve que estar vestido con ropa inglesa, con mis pantalones de montar, bueno, un gromo. Había un tal Armando, de Bilbao, era uno de Bilbao, y nos nombró un grupo para guardar el orden, y nos llamaban la Guardia de Armando. Teníamos una insignia, y cuando cogieron Bilbao, fue un escándalo terrible. Estos niños fueron al autobús porque allí teníamos puñal todos. Allí los Boy Scouts tenían puñal, todos tenían puñal. Fueron al autobús con los puñales para matarles a los curas, porque decían que era mentira lo de Bilbao. Y gracias a estos chicos de Keitio, me parece que eran, los chicos se pusieron delante y les aguantaron, pero hubo un enfrentamiento muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pues esos que estaban en la desembocadura del Támesis, como te digo, inundaron la casa de arriba abajo para que pudieran salir a la calle. Bueno, los devolvieron al campamento. Nosotros, la Guardia de Armando, los teníamos vigilando constantemente, de tal forma que la Asociación del Gobierno Vasco los devolvió a Bilbao a todos. Porque nosotros no veníamos a Bilbao ninguno si no éramos reclamados por los padres. Nosotros vinimos porque mi padre, que era empleado de la Diputación, falsificaron la firma de mi padre. Así vino, porque vinimos acá nosotros. Cuando vinimos dijimos, ¿cómo habéis mandado la carta? Pues estábamos muy bien allí. Y además estábamos aquí 3 más ahora para comer y todo. Estábamos muy bien en Inglaterra. Nosotros no hemos escrito ninguna carta. ¿Cuánto tiempo hicisteis en...? 2 años y 2 meses.